voy a hacer la presentación formal, pero destaco antes que nada el tema de la publicación del libro. Que haya publicado un libro específico sobre un tema que tanto interés despierta, que tanta problemática en estos últimos años se ha tratado sobre estas cuestiones, que se haya dado el tiempo y la energía para publicar y recopilar experiencias y además hacerlo desde esa visión de litigante tan importante, tan destacable. Así que la verdad que es un gusto y sobre todo un orgullo. Con Diego compartimos la actividad en una asociación de consumidores que es Usuarios y Consumidores Unidos. Él representa en esa asociación a San Juan y también a Mendoza, de Cuyo. Bueno, cada vez abarca más, Diego, más regiones en su representación desde la Asociación de Consumidores. Así que para mí es un orgullo como compañero que haya podido presentar esta publicación. Bueno, voy a hacer la presentación formal, de la cual voy a decir algunas cosas que yo particularmente considero más relevantes, porque si no estaríamos toda la jornada con el currículum de Diego, pero vamos a decir que es abogado, litigante, en el ejercicio independiente de la profesión, egresado con diploma al mérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, estudió acá en la docta, integra obviamente su propio estudio jurídico, es fundador y director del Instituto de Derecho del Consumidor y Usuario del Foro de Abogados de San Juan, o sea, lo que sería el equivalente a nuestra sala de Derecho del Consumidor en el Exacto. Colegio de San Juan. Bueno, es autor de este libro que acaba de salir, La tutela del consumidor en los planes de ahorro automotor, y que da motivo también a esta jornada. Es coautor en una obra colectiva, COVID-19, Impactos Jurídicos y Económicos, en el capítulo referido al consumo, titulado La situación del consumidor en el transporte aéreo de personas ante la emergencia sanitaria y la pandemia COVID. Es coordinador académico de la Diplomatura en Derecho del Consumidor de la Universidad de Mendoza en el año 2020 y 2021. Bueno, y fue profesor invitado varias veces antes en esa diplomatura. Es disertante y capacitador invitado en muchísimas jornadas. Voy a saltear toda la parte de disertaciones porque realmente son muchísimas. Vamos a destacar también que es miembro del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y es apoderado y delegado de la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos en San Juan. También es miembro del Instituto Región Cuyo, sede San Juan, de la Academia Nacional de Derecho Córdoba. O sea que claramente es mitad cordobés, digamos, porque toda la vinculación que tiene en su formación y en su pertenencia a instituciones relacionadas con Córdoba también lo hacen un poco parte de nuestra provincia. Como les decía, un enorme orgullo esta publicación. Ya habilito el chat y ahí les voy a poner el link, por supuesto, al que quiera adquirir el libro. Realmente no tiene desperdicio cómo ha analizado cada uno de los aspectos de la tutela del consumidor en los planes de ahorro. Hay una sola cosita que yo quiero destacar, está en el prólogo del libro, pero me pareció muy interesante realmente el prólogo de Federico Álvarez Larrondo. Bueno, es un gran autor, y en una parte pone de su prólogo algo que me encanta cuando los autores hablan y bajan a tierra, cuando estamos hablando del conflicto, de cómo tiene su historia y de la realidad, y no por ahí de cuestiones meramente de filosofía del derecho, sino cuando estamos bien en cómo surgió este problema. Y dice en ese prólogo: el motivo de esta confusa regulación se centra en la rápida respuesta que el gobierno de Onganía hubo de dar ante la amenaza de las automotrices extranjeras de abandonar el país. Eso solamente, ¿no? El motivo de surgimiento de esto es una respuesta del gobierno de Onganía a las automotrices. Hoy todavía sigue habiendo fallos que resuelven la situación por las dudas de que alguna compañía abandone el país, y claramente nuestro mayor problema desde el derecho del consumidor es el problema de que las empresas no pueden ser productivas en Argentina. Entonces, el mayor problema del derecho del consumidor hoy no es la regulación, hablo desde un punto de vista totalmente personal, sino la potencial extinción del consumidor argentino. Veíamos el martes en la Diplomatura de Derecho del Consumidor local, en la que se hace en el Colegio de Córdoba, una placa que ponía la doctora Candelaria Sapia con la desvalorización del daño punitivo, ¿no? Lo ponía en pesos
y en dólares cómo fue perdiendo valor ese máximo de 5 millones de daño punitivo. Todos los días tenemos problemas respecto de limitaciones, restricciones o cuestiones relacionadas al consumo, de los cuales la madre de todos los males y la madre de este mal también no es otra que la inflación. Entonces nosotros como abogados, como operadores jurídicos, tenemos que por lo menos, ya que estamos al lado del conflicto y ya que lo estamos viviendo desde la perspectiva jurídica, también analizar un poquito la cuestión económica, entender cómo funciona la economía y entender que de ningún modo vamos a poder avanzar con mejores leyes, mejores códigos de consumo o mejores regulaciones si el problema de fondo estructural, que es la posibilidad de acceso al consumo, la posibilidad de ahorro y la posibilidad de que las empresas ganen dinero sin tener que hacer todas esas elucubraciones y obstáculos que se ponen muchas veces desde la política, claramente ahí está el problema y donde debería apuntar las soluciones, ¿no? Tanto a nivel político y nosotros como operadores del derecho también ser muy conscientes de esta situación. ¿Cuál es el principal problema por el que todo el tiempo estamos con el tema de planes de ahorro? La inflación, en definitiva, es el aumento desmedido de las cuotas, que parte tendrá que ver con abusos, pero otra parte también tiene que ver con la depreciación de la moneda nacional, de este peso, y eso genera conflictos en absolutamente todas las ramas del derecho, pero particularmente en el derecho del consumidor. Así que bueno, un llamado a la reflexión. Me encantó leer en el prólogo ya del libro a Federico Álvarez Larrondo señalando esa situación de cómo surge la problemática de los planes de ahorro cuando se las pergeniaron un sistema básicamente para que las empresas no asuman el riesgo de invertir. En cualquier país del mundo, salvo en Argentina, las empresas construyen los autos y después los venden y el que quiera comprar un auto va al banco, pide un crédito y lo compra. Argentina es el único que tiene este sistema en el cual el consumidor le financia a la empresa la fabricación del automóvil. Es increíble, pero bueno, ese es el sistema que tenemos, aprobado desde hace muchos años por la Inspección General de Justicia, desde esa época de Onganía que señalamos y que pasaron muchos gobiernos de todos los colores y se mantiene vivito y coleando ese sistema. Bueno, Diego, no aburro más con cuestiones más de política del derecho, llamémosle de algún modo, y te doy la palabra, encantado de tenerte en Córdoba, aunque sea en forma virtual. Bueno, gracias Ezequiel, a Victoria por la invitación. La verdad que para mí es una alegría enorme volver a Córdoba, aunque sea virtual. Ojalá que la próxima vez pueda ser presencial. Pero bueno, es allí donde estudié y me formé como abogado, así que para mí es un cariño enorme volver a participar a través del Colegio de Abogados de Córdoba. Y bueno, y comparto varias de las consideraciones que hiciste, Ezequiel, que no solo en este sistema el consumidor financia esto, sino que además también soporta el riesgo de la inflación. Es decir, que financia, no cobra dinero por esa financiación de la fabricación de los vehículos y además soporta el riesgo de la inflación. Así que es un sistema totalmente abusivo. Bien, ahí estoy compartiendo. ¿Ahí lo ven bien? ¿Se ve la pantalla completa? Perfectamente. Perfecto. Bueno, ahí en ese gráfico que ustedes ven ahí, lo que he intentado de diagramar, aunque sea de una manera bien didáctica, es que, como muchos deben haber escuchado, el sistema de plan de ahorro es un sistema contractual conexo, en el cual hay por lo menos 10 contratos conexos cuando la figura está desarrollada en pleno, es decir, cuando el ahorrista ha sido adjudicatario del bien tipo, etc. En todo ese entramado de contratos conexos, que es una verdadera telaraña contractual, en el medio de todo están los consumidores, que son los ahorristas, que integran este grupo, que lógicamente entregan y suscriben un contrato de mandato con la sociedad administradora, que es quien administra esos fondos para adquirir 2 vehículos por mes, uno por licitación y otro por sorteo, y así se van adjudicando mes a mes. En toda esta operatoria contractual, lógicamente que hay distintas vicisitudes y acontecimientos que se generan durante el avance funcional del contrato. Por lo tanto, obviamente, como es una figura muy compleja y que, como bien decía Ezequiel, en el libro está desarrollado cada uno de estos contratos en un capítulo determinado, y por cuestiones de tiempo decidí acá desarrollar 2 contratos que son el seguro de vida colectivo y el seguro total del bien, en el cual vamos a ver
muchas de estas falencias y deficiencias que tienen no solo en las cláusulas estandarizadas que utilizan las empresas, sino también en la misma normativa de la resolución 815 IGJ. Acá, lógicamente que en esta figura contractual conexa, como estamos viendo, intervienen muchas empresas. Por un lado está la aseguradora que da el seguro de vida, también está la aseguradora que recae sobre el bien tipo, que es el vehículo 0 kilómetro, lógicamente que está la sociedad administradora, la fábrica automotriz, la concesionaria, también a veces aparece, que no siempre, pero también he visto que aparece en algunas ocasiones, un seguro de desempleo que se le ofrece al adherente cuando contrata, y obviamente toda esta contratación se hace delante, o mejor dicho, en el local comercial del concesionario. Obviamente que también está el caso de las contrataciones electrónicas de distancia, que también están tratadas en el libro, y que lógicamente que hay distintas herramientas y formas para poder dejar sin efecto ese contrato. Ahora bien, y esto a su vez tiene una complejidad mayor cuando el ahorrista paga la cuota del plan a través de una tarjeta de crédito. Vemos que, digamos, la figura se hace todavía mucho más compleja. Pero bien, como decía, vamos a analizar por cuestiones de tiempo dos contratos conexos de este sistema, que es el seguro de vida colectivo y el seguro que recae sobre el bien tipo. En el seguro de vida tenemos que distinguir las funciones de todas las personas y las empresas que integran acá. Porque acá, en primer término, la sociedad administradora es la tomadora del seguro. ¿Qué significa? Que es la empresa que contrata el seguro, pero que lo hace por cuenta ajena, es decir, lo hace como mandataria del grupo de ahorristas. Es decir, que la empresa contrata este seguro y todos los asegurados son el grupo de ahorristas, que son personas humanas, lógicamente. La aseguradora que interviene acá, obviamente que tiene que ser una compañía de seguros que esté autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a la ley 20.091, que debe tener no solo autorización para operar como compañía de seguros, sino también una autorización especial para operar en el ramo vida. Porque recuerden ustedes que no todas las compañías pueden comercializar en cualquier tipo de seguro. Tiene que tener una autorización especial para poder operar en el ramo vida, como así también la compañía que quiere operar, por ejemplo, en el ramo caución, etcétera, etcétera. Y así depende del riesgo asegurado. Obviamente que esta compañía es quien tiene el derecho a percibir la prima, que es la que pagan todos los ahorristas, y lógicamente como contraprestación tiene la obligación de pagar la suma asegurada, que en este caso la suma asegurada es variable. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir el valor móvil del bien tipo. Es decir, que acá estamos analizando también desde la teoría general del contrato una obligación de valor en los términos del artículo 772. Y la prima, en consecuencia, como la suma asegurable es variable, la prima también es variable, es decir, que va aumentando mes a mes justamente para cobrar el saldo deudado. El asegurado es el ahorrista, es quien suscribe a este plan de ahorro. Este ahorrista, obviamente que acá tenemos que diferenciar en el avance del contrato que puede ser adjudicatario o no. Adjudicatario es cuando ya tiene el bien tipo en su poder. Y el no adjudicatario es cuando todavía no tiene el bien tipo. Lógicamente que el fallecimiento del asegurado determina la ocurrencia del siniestro. Y por último tenemos una figura muy importante y que está totalmente desvirtuada en las cláusulas abusivas de los contratos de planes de ahorro, que es el beneficiario. ¿El beneficiario quién es? Es la persona, es una estipulación a favor de terceros, básicamente. Porque el beneficiario es la persona que el ahorrista ha designado en un formulario que generalmente se denomina datos complementarios del adherente o similar, como aquella persona que es quien va a recibir el vehículo para el caso de que fallezca el asegurado. Obviamente que el beneficiario, y esto, enfatizo con esto, tiene un derecho iure propio, porque así lo establece la propia ley de seguros, y no iure hereditatis. ¿Esto qué significa? Que si hay designado expresamente un beneficiario, es el beneficiario quien tiene la legitimación activa para reclamar la adjudicación del vehículo o la cancelación del saldo deudado si el asegurado prefallecido era adjudicatario. ¿Qué significa esto? Que acá el derecho sucesorio en el seguro de vida en principio no tiene ningún tipo de incidencia, salvo cuando el asegurado no haya estipulado a ningún beneficiario. Es decir, ante la falta
de designación de un beneficiario, recién ahí vamos a ver las normas de derecho sucesorio. ¿Esto por qué? Porque la misma ley de seguros establece en el artículo 153 que el tercero beneficiario tiene un derecho propio contra el asegurador. ¿Bien? Es decir, que acá, además, la legitimación no solo que surge de la propia ley de seguros, sino que también surge de las mismas normas consumeriles, porque en este caso, el beneficiario, si bien no es parte del contrato de plan de ahorro ni tampoco del seguro de vida, lógicamente que es un consumidor conexo, no contratante o consumidor indirecto. Y esto también deriva de lo que dije de la estipulación a favor del tercero, el artículo 1027. Y ustedes van a ver en cualquier contrato de plan de ahorro, en las condiciones generales de contratación, que se estipula que la beneficiaria es la sociedad administradora. Esta cláusula es totalmente abusiva e ilegal porque, como vimos recién, el beneficiario es la persona que ha dejado designado el asegurado, que es el ahorrista. Y además, esto deriva de que, como vimos al inicio, la sociedad administradora es mandataria de los ahorristas. Por lo tanto, si fuera beneficiaria, debería quedarse con el bien tipo, lo cual nunca sucede, sino que la sociedad administradora solamente tiene legitimación para percibir la suma asegurada e imputarla, obviamente, a la compra del vehículo, si todavía el asegurado no era adjudicatario, o cancelar el saldo adeudado si este asegurado prefallecido ya era adjudicatario. Además, la misma ley de seguros en el artículo 156, cuando regula el seguro colectivo de vida, establece la regla que el tomador, es decir, la sociedad administradora, no puede ser beneficiario. Y contempla dos excepciones. Que puede ser beneficiario si integra el grupo asegurado, que en este caso no puede ser, porque obviamente la sociedad administradora no tiene vida asegurable porque es una persona jurídica. Es una persona de existencia ideal, no es una persona humana que tenga vida asegurable. Y la otra excepción es que tenga un interés económico lícito respecto de la vida de los asegurados. Por ejemplo, que sea acreedor. Y en este caso tampoco se da esta excepción, porque el verdadero acreedor de esa suma asegurada es la fábrica automotriz, la terminal automotriz, y no la sociedad administradora. Por lo tanto, la sociedad administradora tiene legitimación para cobrar esa suma asegurada en su calidad de mandataria para imputar, insisto, esa suma asegurada y poder comprar el vehículo a la fábrica automotriz y adjudicárselo al beneficiario designado en la póliza. Que esa designación también suele entregarse en un certificado individual en la cual se acredita que el asegurado forma parte de ese grupo de asegurados y también donde está detallado el beneficiario. Acá ustedes ven, tienen una cita de un autor clásico de seguros, Nicolás Barbato, que se publicó en el Derecho, en donde explica claramente que no se trata de un seguro por sí ni para sí, sino que lo hace como mandataria de los asegurados, que son los ahorristas. Es decir, que, insisto con esto, la sociedad administradora no es ni puede ser nunca beneficiaria de este seguro de vida colectivo. Únicamente tiene legitimación para cobrar como mandataria de los ahorristas asegurados. Otra cuestión que tiene muchísima incidencia práctica para los litigantes es la responsabilidad solidaria que tienen este grupo de empresas en el marco de la conexidad contractual. Esto que parece una cuestión teórica cuando estudiamos obligaciones, en realidad tiene muchísima, pero muchísima trascendencia práctica. ¿Por qué? Porque justamente los codeudores solidarios tienen una de las ventajas a favor del acreedor, que en este caso el acreedor vendría a ser el asegurado o el beneficiario, que es un consumidor conexo, no contratante, tiene la ventaja de que la denuncia de siniestro es una constitución en mora. Y la constitución en mora tiene efectos expansivos cuando los deudores son solidarios. Esto lo establece expresamente el artículo 838 del Código Civil Comercial. A diferencia de lo que ocurre con los obligados concurrentes, que no hay efectos expansivos en la constitución en mora. Por lo tanto, la denuncia de siniestro que hace el beneficiario ante la sociedad administradora ya determina el inicio del cómputo del artículo 56 de la Ley de Seguros. Recuerden que ese artículo 56 de la Ley de Seguros establece la carga de la aseguradora que en el plazo de 30 días de notificado de la denuncia del siniestro tiene la obligación, tiene la carga, mejor dicho, de expedirse sobre la procedencia o no del siniestro. Si guarda silencio,
ese artículo contempla y le da efectos jurídicos, porque es un silencio calificado. Ese artículo contempla que el silencio de la aseguradora implica la aceptación tácita, jure et de jure, de la procedencia del seguro y también del monto de la suma asegurada. Por lo tanto, fíjense qué efecto práctico, que el beneficiario hace la denuncia de siniestro a la sociedad administradora, porque además así está también estipulado en las condiciones del contrato de plan de ahorro, y la fecha de recepción de la carta documento de la sociedad administradora es la fecha que debe tomarse como inicio del cómputo para esos 30 días que nos establece el artículo 56 de la Ley de Seguros. Es decir, que acá ya tenemos los efectos expansivos de la mora respecto de la aseguradora, aunque a la aseguradora no se le haya cursado la carta documento. Ese primer punto. Segundo punto importante en esto, que esa denuncia de siniestro, como mínimo, suspende el plazo de la prescripción y, obviamente, que hay una doctrina en la cual yo me enrolo y que está desarrollada en extenso también en el libro, se considera que es una interrupción de la prescripción porque el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor alude a que cualquier actuación administrativa se tiene por suficiente para interrumpir la prescripción. Por lo tanto, desde que el beneficiario hizo la denuncia del siniestro, inicia el cómputo de los 30 días, venció el cual, si la aseguradora no rechazó el siniestro, inicia el plazo de 15 días para que pague el seguro. Este plazo de 15 días lo estipula el artículo 49, párrafo segundo de la Ley de Seguros, y establece que la compañía tiene la obligación de pagar en esos 15 días luego de que se vencieron esos 30. Por lo tanto, en conclusión, en el día 46, desde que el beneficiario hizo la denuncia del siniestro, ya inicia el cómputo de los intereses moratorios y la obligación es exigible judicialmente. Por lo tanto, allí también iniciaría el plazo de la prescripción. Esto, insisto, tiene muchísima incidencia práctica porque muchas veces la aseguradora pretende eludir la aplicación del artículo 56 de la Ley de Seguros diciendo que la sociedad administradora la notificó tarde de la denuncia del siniestro. Bueno, esa causal que invocan las compañías como declinación de cobertura es totalmente inválida y haciendo este planteo lo van a poder sortear con éxito en cualquier tipo de demanda. Otra cláusula abusiva que van a ver en estos contratos de ahorro previo es que en los seguros de vida se estipula como una exclusión de cobertura que únicamente van a asegurar personas mayores de hasta 65 años. Sin embargo, hay muchas empresas que admiten el ingreso a un grupo de personas mayores de 65 años, le cobran la prima, sabiendo que ya está en principio excluido de cobertura, y al momento de la ocurrencia del siniestro, obviamente pretenden declinar la cobertura para no pagar. Lógicamente que en ese caso, si la compañía sabe que esta persona está por una cuestión etaria, no tiene cobertura porque está por encima de los 65 años, entonces ¿para qué le cobró la prima? Obviamente que hay un enriquecimiento sin causa en los términos del artículo 1794, por lo tanto, es posible plantear con éxito la nulidad de esa cláusula, ya que esta persona obviamente estuvo pagando la prima, porque cuando se paga la cuota del plan, se paga en el mismo momento también la prima del seguro de vida. Y obviamente también la prima del seguro automotor cuando el ahorrista es adjudicatario. Acá tienen un caso de un fallo de San Juan, de la Sala Primera, de la Cámara Civil y Comercial, en la cual se condena solidariamente, en el marco de la conexidad contractual, a la administradora y a la aseguradora para que entreguen el vehículo o la suma equivalente que estaba estipulada en la póliza. Y además, también lo bueno de este fallo es que se dictó en el año 2013, cuando todavía la conexidad contractual no la teníamos regulada como está ahora en el artículo 1073 a 1075 del nuevo código. En esa época estaba el Código de Vélez, sin embargo se aplicó para esta responsabilidad solidaria el artículo 40 de la ley 24240, que como todos saben establece la responsabilidad solidaria. Y también otra cuestión no menor es que se consideró al ahorrista como un consumidor final en los términos de la ley 24240 y obviamente el artículo 42 de la Constitución Nacional. Otra cuestión más, y que tiene que ver también y que tiene mucha vigencia práctica en los seguros de vida colectivo, está dado por las enfermedades preexistentes. Este artículo 13, que es de la resolución 815 de la Inspección General de Justicia, que es la resolución que actualmente regula el marco de planes de ahorro, aparte obviamente de la ley 24240 del Código Civil y Comercial,
establece que las pólizas pueden regular como una exclusión de cobertura el concepto de enfermedad preexistente siempre y cuando tengan en cuenta los tratamientos de los últimos 2 años anteriores a la suscripción y que al mismo tiempo esa enfermedad haya ocasionado la muerte del ahorrista dentro de los 6 meses desde que se incorporó al plan. Vuelvo a repetir. Esta norma establece que la única exclusión de cobertura en el marco de una enfermedad preexistente puede ser aquella que tenga en cuenta una enfermedad preexistente de 2 años anteriores a la suscripción del plan que provoque y que al mismo tiempo provoque el deceso dentro de los primeros 6 meses de suscripto el plan. ¿Esto qué significa? Supongamos que una persona tiene una enfermedad preexistente con 2 años, ¿sí?, de anterioridad, pero esa enfermedad le produce la muerte luego de transcurridos los 6 meses, supongamos en el mes 7. Hay algunas condiciones contractuales que establecen la exclusión de cobertura. Obviamente que esa exclusión de cobertura, a la luz de este artículo 13, inciso primero, apartado primero, es totalmente ilegal, porque esta norma establece que únicamente va a poder ser excluido de cobertura aquel ahorrista que haya fallecido dentro de los 6 meses por una enfermedad que haya sido preexistente a los 2 años anteriores a la suscripción del contrato. Esto también es para que tiene mucha incidencia práctica, porque es muy común que muchas personas, y por la casuística de los casos que me ha tocado intervenir, como representante de los beneficiarios, de los consumidores, muchas veces en las condiciones generales se ha estipulado que esta enfermedad va a ser una causal de exclusión de cobertura cuando provoque el deceso dentro de los primeros 12 meses de suscripto del contrato. Obviamente que esa cláusula es totalmente ilegal porque está violando, insisto, este artículo 13, inciso primero, apartado primero de esta resolución 815 de IGJ. Acá tienen un caso que es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, de la Sexta, de la Cámara Sexta, en la cual se rechazó la declinación de cobertura que había opuesto la aseguradora, admitiéndose la demanda del beneficiario, porque justamente la compañía de seguros no acreditó justamente la enfermedad preexistente que había invocado al momento de rechazar la cobertura. Y fue condenada a cubrir la suma asegurada y en consecuencia a que se adjudique el vehículo al beneficiario. Ahora pasamos a la otra modalidad contractual, que es el seguro sobre el bien adjudicado. Este artículo 13 de la misma resolución 815 de la Inspección General de Justicia, en su inciso segundo, regula el seguro del bien tipo. Y acá establece tiene varios apartados, 5 para ser preciso. En el primero establece una restricción a la libertad de elección y a la libertad de contratación que tiene el consumidor, porque le da la facultad a la sociedad administradora de limitar, insisto con esto, la elección del consumidor para que solamente pueda elegir de entre 5 compañías. Bien, ahora, como contrapartida a esta restricción de la libertad, para poder contratar a una aseguradora, en el marco de este contrato conexo, se le da la facultad, o mejor dicho, se le impone la obligación de que la prima del seguro tiene que ser exactamente la misma prima que cobra esa compañía elegida, pero en operaciones ajenas al plan de ahorro, teniendo en cuenta la cotización del vehículo en el lugar de entrega al bien tipo. ¿Esto qué significa? Si un ahorrista ha sido adjudicatario y el vehículo se le entregó en Córdoba, debe tener en cuenta la prima que se cobra en Córdoba y no la que se cobra en Buenos Aires, o la que se cobra en San Juan o en Mendoza o en la provincia en la cual el adjudicatario se le entregó el bien tipo. Esto es muy fácil de probar. Ustedes con el cupón de pago van a ver ahí que está detallado el precio, la prima del seguro automotor y averiguan la cotización que cobra la misma compañía en su jurisdicción y van a ver si hay diferencia o no, y si hay diferencia van a tener una acción para poder reclamar que se le cobre la misma prima del seguro y además también poder reclamar el reintegro de lo que hubieran pagado de más. Acá tiene un ejemplo de un caso de Mar del Plata, en el cual se admitió una medida autosatisfactiva para que justamente este asegurado adjudicatario, que es el ahorrista, pueda contratar el seguro por su cuenta, porque no se le respetaba
esta igualdad de prima que vimos recién. Obviamente que esta contratación del seguro por su cuenta se debe hacer endosando la póliza a favor de la sociedad administradora, que es la acreedora prendaria cuando se entrega el vehículo. Pero acá la sentencia de primera instancia la había rechazado y la Cámara revocó la decisión y admitió la autosatisfactiva para que este asegurado ahorrista adjudicatario pueda contratar el seguro por su cuenta, ya dado que había acreditado que no se respetaba el mismo importe de la prima. Ahí van a ver que en esta sentencia se utiliza la resolución 26-2004. Esa resolución 26-2004 es exactamente la misma en materia de seguros que la resolución 815. Lo que pasa es que esa resolución 26-2004 es la primera resolución que regulaba este contrato de plan de ahorro y que se sancionó cuando Nissen estuvo a cargo de su primera gestión. Pero luego, en su segundo mandato, a cargo de la Inspección General de Justicia, se sancionó la resolución 815, que deroga esta resolución 26-2004 y que en materia de seguros, el artículo 13 es exactamente igual de la resolución del año 2004 con esta resolución 815. Así que este fallo tiene todavía vigencia, a pesar de que ha cambiado la normativa de Inspección General de Justicia. Otra cuestión acá que también establecen estos otros apartados que les comentaba recién del artículo 13 de la resolución 815, establece que la gestión de cobro es a cargo del administrador. ¿Esto qué implica? Que cualquier demora que tenga la administradora en cobrar, en percibir la suma asegurada, deberá responder solidariamente para con el grupo de ahorristas por justamente los intereses moratorios o punitorios que la compañía no pague. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente el plazo que tiene la compañía de seguros para pagar, que son 45 días desde que se hizo la denuncia del siniestro? Bueno, si la compañía, la sociedad administradora, no inicia las gestiones de cobro respecto de la aseguradora del bien tipo, y la compañía no paga o paga tarde y no paga los intereses moratorios, este artículo establece que la sociedad administradora deberá pagar y ser responsable solidaria por esos intereses moratorios. Acá tiene un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que justamente estableció la condena solidaria respecto de la sociedad administradora porque fue morosa en liquidar el saldo deudado respecto a la aseguradora. Y esa demora determinó que al momento de cobrar el seguro, la suma no alcanzaba ni siquiera para cobrar la mitad de la deuda. Por lo tanto, se la condenó solidariamente a esta empresa. Y por último, y esto es un tema que también tiene muchísima relevancia práctica, es lo que en el capítulo yo denomino la inconexa suma asegurada del bien tipo. ¿Por qué? Porque cuando el asegurado contrata este plan de ahorro y es adjudicatario del bien tipo, la suma asegurada tiene en cuenta el bien que se le entrega a él, pero no tiene en cuenta el valor móvil, que es lo que está pagando el asegurado. Y acá se produce un dislate funcional y en este marco de la conexidad contractual que deriva de esta estructura contractual abusiva. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo, y que se ha dado mucho, sobre todo cuando hay cambio de modelo. Supongamos el caso de Fiat, que dejó de fabricar el Fiat Palio y el vehículo que lo reemplazó fue el Fiat Argo. Ahora bien, yo tengo como bien adjudicado un Fiat Palio, y la suma asegurada de mi vehículo toma en cuenta el valor del Fiat Palio, pero mi deuda está supeditada al valor móvil del Fiat Argo, que obviamente es mucho mayor. Por lo tanto, cuando hay un siniestro, ya sea de robo, incendio o destrucción total, la suma asegurada no solo que no alcanza a cubrir todo el daño, sino que ni siquiera sirve para cancelar el saldo deudado. Por lo tanto, es evidente que acá el consumidor no solo que se queda sin el vehículo, sino que queda en una situación de sobreendeudamiento provocado por esta, insisto, absurda suma asegurada que tiene en cuenta el bien adjudicado como si fuera un contrato de seguro bilateral, cuando en realidad la suma asegurada acá debe tener en cuenta el valor móvil del bien tipo que se está pagando, porque es preferible que el asegurado pague una prima un poco más cara y que incluso sea actualizable mes a mes, como es en el caso del seguro de vida, pero por lo menos va a tener la tranquilidad de que si sucede el siniestro, si bien puede llegar a perder el vehículo, no va a quedar en situación de sobreendeudamiento. Acá,
¿Cuál es la solución que propongo y que desarrollo en el capítulo pertinente del libro? Es plantear la frustración de la afinidad contractual, de la frustración económica común. ¿Derivado de qué? De esta estructura contractual abusiva. Recuerden que la frustración de la afinidad contractual está regulada en el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 1090, como una nueva facultad de resolver el contrato, que no es exactamente la misma en el caso fortuito. ¿Por qué? Porque en el caso fortuito, el cumplimiento del contrato no se puede. Digamos, hubo una imposibilidad absoluta y es imposible cumplir con el contrato. En los casos de frustración de la afinidad contractual, es posible cumplir con el contrato, pero ese cumplimiento ya no interesa al interés del consumidor. Justamente derivado de ¿qué? De esta absurda suma asegurada. Recuerden que para poder plantear la frustración de la afinidad contractual en el marco de los contratos conexos, tiene que haber como primer requisito que hayan contratos válidos y que estén vinculados entre sí, que acá se da. Otro requisito es que exista un acontecimiento de carácter extraordinario, sobreviniente y ajeno a la voluntad de las partes y que supere el riesgo asumido en este caso, por la que se ve afectada, que es el consumidor. Acá, obviamente, que el requisito de ajeneidad de la voluntad de las partes se encuentra matizado, porque en realidad tiene que ser ajeno a la voluntad del consumidor, pero obviamente que esa absurda suma asegurada es imputable a la sociedad administradora y a la aseguradora, porque son ellas quienes redactan las cláusulas predispuestas de estos contratos de adhesión, que a su vez saben y son las que han diseñado este sistema de ahorro previo, pero que sin embargo no tienen en cuenta que la suma asegurada debe recaer sobre el valor móvil del bien tipo que se paga en la cuota y no sobre el bien adjudicado que tiene en su poder el ahorrista. Y esto, que es algo muy grave, tiene el aval de los dos organismos que deberían controlar que esto no suceda, que es la Inspección General de Justicia y la Superintendencia de Seguridad de la Nación. Y por otro lado, el último requisito para poder plantear esta frustración de la afinidad económica común está dado por la incidencia que tenga este hecho extraordinario, que es justamente la deficiente suma asegurada, que lógicamente impide que el contrato cumpla con su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad del contrato plan de ahorro? O entregar un bien tipo o, al finalizar el plan, reintegrarle el haber de ahorro. Acá no se da ninguno de los dos supuestos, porque con esta absurda suma asegurada lo único que se logra es el sobreendeudamiento del consumidor, que, insisto, no solo perdió el vehículo, sino que además la suma asegurada ni siquiera alcanza para pagar el saldo deudado. Por lo tanto, el ahorrista está peor que antes. No tiene vehículo y encima queda en una situación de sobreendeudamiento. Por lo tanto, el juego armónico de los artículos 1075, última parte, 1090 y el 1122, inciso D, se puede plantear con éxito la frustración de la afinidad económica común derivada de esta situación jurídica abusiva. ¿Cuál es la situación jurídica abusiva? Insisto con esto, que la suma asegurada recae sobre el bien adjudicado como si fuese un contrato bilateral y no se tiene en cuenta que esa suma asegurada debe justamente tener vinculación funcional con este contrato conexo, porque acá el consumidor no solo está atado al valor del bien tipo que tiene en su poder, sino al valor móvil, que de hecho es la cuota que paga mes a mes en la cuota del plan. Así que bueno, estas son las reflexiones de este tema. No sé si, bueno, obviamente deben haber quedado dudas. Queda a disposición. Muchísimas gracias, Diego. Doctor González Vila, si lo decimos formalmente, la verdad ha sido muy esclarecedor, sobre todo abordar el tema respecto específicamente a las cuestiones de los seguros, de la compañía de seguro vinculada a los autoplanes. Y esto último que nos decía realmente, bueno, es increíble que en un país Y eso donde... está desde que existen los planes de ahorro, o sea, lo saben a eso que sucede, esa inconexidad sistémica de la suma asegurada, y sin embargo las autoridades no han hecho nada porque eso cambia, cuando en realidad es muy fácil de solucionarlo, es estipular que la suma asegurada tenga en cuenta el valor móvil, el asegurado paga una prima un poco más cara, pero por lo menos va a saber que ante la ocurrencia del siniestro no va a quedar en situación de sobreendeudamiento. Sin dudas se sabe, pero bueno, no se rectifica. Seguimos estando en la misma situación
claramente no debe haber un contrato más abusivo y más plagado en cláusulas ilegales que el contrato de autoahorro o el plan para comprar un auto que pese a su ilegalidad está avalado por las autoridades.